Hola, mis estimados hermanos y hermanas, bienvenidos una semana más a la clase de Ven, sígueme. Yo soy Lolo y esta semana vamos a estudiar Éxodo del 7 al 13. Y el himno que me ha inspirado esta lección es el himno de la República. Bien, el tema de la lección de hoy es: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto. Aunque a Egipto lo asolaba una plaga tras otra, Faraón aún se negaba a liberar a los israelitas. Sin embargo, Dios siguió demostrando su poder y brindó oportunidades a Faraón de aceptar que yo soy Jehová y que no hay otro como yo en toda la tierra. Mientras tanto, Moisés y los israelitas deben haber observado con asombro aquellas manifestaciones del poder de Dios a su favor. Ciertamente, esas constantes señales confirmaban su fe en Dios y fortalecían su disposición a seguir al profeta de Dios. Entonces, después de que 9 plagas terribles no hubieran logrado liberar a los israelitas, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, incluso el primogénito de Faraón, fue lo que finalmente terminó la cautividad, lo cual parece apropiado, ya que en todo caso de cautiverio espiritual solo existe una manera de escapar. No importa que más hayamos intentado en el pasado, con nosotros sucede lo mismo que con los hijos de Israel. El solo sacrificio de Jesucristo, el primogénito, la sangre del Cordero sin mancha, lo que nos salvará. Ojalá que su voluntad jamás se halle tan radicalmente opuesta a la voluntad de Dios como lo estaba la de Faraón. No obstante, todos tenemos momentos en los que nuestro corazón no es tan manso como debería ser, de modo que podemos aprender algo de las acciones de Faraón que se registran en Éxodo 7 al 10. Y luego tenemos el Éxodo 12, la única manera de que los israelitas se salvaran de la 10ª plaga, la cual se describe en Éxodo 11, del 4 al 5, era seguir con exactitud las instrucciones que el Señor dio a Moisés en Éxodo 12, que constituyen un rito que se conoce como la Pascua judía. La Pascua judía nos enseña por medio de símbolos que, tal como el Señor libró a los israelitas de la servidumbre en Egipto, también puede librarnos a nosotros del cautiverio del pecado. Y bien, el Salvador quería que los israelitas recordaran siempre que Él los había liberado, incluso después de que su cautiverio se convirtiera en un recuerdo lejano. Es por ello que les mandó que observaran la fiesta de la Pascua cada año. Y esto es a semejanza de lo que hizo Jesucristo cuando instauró la Santa Cena. Los hechiceros de Egipto. Está en Éxodo 7, 11 al 13. Después de que Jehová convirtió la vara de Aarón en una serpiente, Faraón llamó a los hechiceros de Egipto, o sea, a los sacerdotes de los dioses falsos de Egipto, que imitaron el milagro. Los hechiceros también imitaron las primeras 2 plagas. El líder Darin H. Oas, del coro de los 12 apóstoles, y hoy día el primer consejero de la primera presidencia, enseñó: el diablo es el padre de las mentiras y siempre está deseoso de frustrar las obras de Dios mediante sus astutas imitaciones. Aunque los hechiceros de Egipto pudieron hacer algunas imitaciones, nunca pudieron vencer las plagas que Jehová envió sobre Egipto. De hecho, sus imitaciones de las primeras 2 plagas solo empeoraron las circunstancias para el pueblo de Egipto. El contraste entre el poder del sacerdocio que ejerció Moisés y las imitaciones de los hechiceros de Egipto ilustra que el poder de Dios es superior a toda otra forma de poder. Las plagas sirvieron un propósito importante: de demostrar a Faraón, a Egipto y a los israelitas que Jesucristo Jehová es más poderoso que los falsos dioses egipcios. Egipto tenía muchos dioses falsos, entre ellos el Faraón mismo. Algunos intérpretes sugieren que existía una correlación simbólica entre cada plaga y un dios egipcio, suponiendo que el propósito era demostrar la superioridad de Jehová sobre un dios específico. Resulta difícil confirmar esa explicación en todos los casos. Sin embargo, no cabe duda que las plagas en su totalidad tenían como intención demostrar el poder de Jehová por encima de los dioses egipcios, entre ellos
Faraón mismo. Bien, sobre Éxodo 7.1 hay que puntualizar que José Smith, el profeta, corrigió este versículo de manera que dice que Moisés sería un profeta para Faraón y no un dios. Bien, sobre los magos de la corte del Faraón, que hemos hablado hace un momento, a través de los tiempos y en casi todos los países, los hombres han ejercido grandes poderes ocultos y místicos, aun sanando enfermos y efectuando milagros. Agoreros, magos y astrólogos vivían en la corte de los reyes antiguos y tenían ciertos poderes mediante los cuales adivinaban y resolvían los problemas, sueños y dificultades del monarca. Uno de los ejemplos más claros de esto se encuentra en Éxodo, donde Faraón llama a los sabios y hechiceros, quienes hicieron algunos de los milagros que el Señor había mandado efectuar a Moisés y a Aarón. Cuando arrojó su vara, ella se convirtió en serpiente. Los magos egipcios arrojaron sus varas y se convirtieron en serpientes. El Salvador declaró que Satanás tenía el poder de someter los cuerpos de los hombres y afligirlos sobremanera. Esto está en Mateo 7, 22, 23 y Lucas 13, 16. Si Satanás tenía poder para someter los cuerpos, ciertamente debe tener poder para dejarlos libres. Se debe tener presente que Satanás tiene gran conocimiento y, por lo tanto, puede ejercer autoridad y, hasta cierto punto, controlar los elementos, siempre que un poder mayor no interfiera. Bien, las plagas de Egipto. Ha habido numerosos intentos a través de los tiempos de explicar las plagas descritas en estos capítulos de Éxodo. Algunos han tratado de demostrar que las diferentes plagas eran el resultado de algún fenómeno natural, tal como el pasaje de meteoritos o la explosión de una isla volcánica en el Mediterráneo. Aunque hay cierto grado de progreso lógico en la manera en que las plagas atacaron a la población, la contaminación del río, podía haber hecho salir a las ranas de los pantanos para morir en tierra seca, y esta situación habría producido piojos, moscas y peste. No es posible explicar en el presente cómo el Señor hizo ocurrir estos acontecimientos. El hecho de que las plagas fueron enviadas solamente sobre los egipcios y no sobre los israelitas añade más misterio a su naturaleza milagrosa. A menudo Dios obra por medios naturales para efectuar sus propósitos, pero eso no desmerece la naturaleza milagrosa de su obra. En las plagas y en la liberación final de Israel de la esclavitud en Egipto se encuentra una historia maravillosa y milagrosa de la intervención de Dios en bien de sus hijos. Como intervino en realidad no es tan importante como el hecho de que sí intervino. Bien, pues haciendo un resumen hasta ahora, diremos que los dos personajes principales de este capítulo son Moisés y Faraón. Hemos aprendido que el Señor conocía a ambos hombres antes de que naciera. Ambos fueron traídos a la prueba de la vida terrenal en ese momento y el Señor sabía que realizarían su parte respectiva. Moisés era manso y daba lugar a ser guiado por la mano de Dios. Consecuentemente, por su medio se realizaron grandes y poderosos milagros para libertar al pueblo escogido de Dios, Israel, de su cautiverio en Egipto. Faraón, por otra parte, era egoísta, sediento de poder, cruel y de corazón duro. Nunca se inmutó ante el poder del Señor, sino que prefirió seguir el poder opuesto, el de Satanás, el cual le permitía tener falsa creencia de que él era un Dios en la tierra. Bueno, ya ahora vamos a pasar a la otra parte de la historia, porque no hay mucho más que decir. Es decir, la Pascua judía, ¿de acuerdo? Bien. Después de que Moisés advirtió a Faraón de que morirían los primogénitos de Egipto, dio instrucciones a los israelitas sobre la manera de escapar de esa plaga. Jehová explicó la fiesta de los panes sin levadura, o sea, la Pascua, lo cual llegaría a ser un homenaje a la liberación de Israel de su servidumbre en Egipto por parte de Jehová. La ordenanza de la Pascua ayudaría a los israelitas a esperar anhelosamente la venida del Mesías y la liberación de los hijos de Dios de la muerte espiritual. La Pascua y la Santa Cena. El presidente Boyka Packer del Coro de los 12 Apóstoles explicó la conexión que hay entre la Pascua y la Santa Cena.
En Gesemaní y en el Gólgota fue derramada la sangre del Salvador. Siglos antes se había presentado la Pascua como símbolo de cosas futuras. Era una ordenanza que debía conmemorarse para siempre. Después de la crucifixión del Señor, la ley de sacrificio ya no requería el derramamiento de sangre. De allí en adelante el sacrificio debía ser un corazón quebrantado y un espíritu contrito, o sea, el arrepentimiento. Y la Pascua se conmemoraría para siempre como la Santa Cena, en la cual renovamos nuestro convenio del bautismo y participamos en memoria del Cordero de Dios y de su sangre que se derramó por nosotros. Bien, en el Éxodo 12 nos indica, o decir, nos hace saber que el colocar la sangre del Cordero en los postes y en el literal de la puerta distinguía claramente a los que adoraban a Jehová. Considere el valor que demostraron los antiguos israelitas cuando obedecieron el mandato de colocar sangre en los postes de su puerta. Durante los 400 años de dominio egipcio, seguramente habían sufrido persecución los que habían adorado a Jehová abiertamente. Por eso, el colocar la sangre del Cordero en los postes de la puerta era una audaz declaración pública, una marca que distinguía a los que adoraban a Jehová. El ejemplo de valentía de los antiguos israelitas, cómo influye en la manera en que vivimos nuestras creencias y normas como santos de los últimos días. Aunque no rociamos sangre en nuestras puertas hoy, ¿qué característica externa podía distinguir los hogares y la vida de fieles santos de los últimos días de los hogares y la vida de otras personas? ¿Tenemos miedo de la persecución o estamos preocupados por la opinión pública o por ser aceptados por el mundo? ¿O decimos como dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo? Romanos 1:16. Bueno, tal como hemos visto en los capítulos anteriores, a menudo el Señor influyó en la historia de tal forma que le dio a la misma una importancia simbólica. Jacob, por ejemplo, enseñó que el mandamiento de sacrificar a Isaac fue una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre. Jacob 4:5. José fue vendido en Egipto en un símbolo de Cristo de su ministerio. Nefi enseñó que desde el principio del mundo todas las cosas han sido dadas para representar o simbolizar a Cristo y su expiación. Estos capítulos de Éxodo contienen un profundo simbolismo, ya que la liberación de la casa de Israel de su cautiverio no es solamente uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia, sino que está lleno de significado simbólico para los santos de todas las épocas. Como preparación para la lectura de este relato bíblico, vamos a considerar lo que dijo el elder Bruce R. McConkie en cuanto al significado del mismo. Él dijo: llegado el momento señalado para su liberación del cautiverio entre los egipcios, el Señor mandó que cada familia en Israel sacrificara un cordero, que salpicara con la sangre del mismo los marcos de la puerta de su casa y que luego todos comieran pan sin levadura durante otros 7 días. Todo esto para simbolizar el hecho de que el ángel destructor no tocaría a los israelitas al venir a destruir al primogénito de todas las familias de los egipcios, y también para mostrar que Israel saldría apresuradamente de la esclavitud a la libertad. Como modelo para todas las instrucciones que Moisés recibiría, los detalles de las ceremonias aquí concluidas fueron dispuestos de tal manera que dan testimonio de la liberación de Israel y de su libertador. Como parte de estas instrucciones, el Señor mandó, tal como aparece en Éxodo 12. 1. El animal sería sin defecto, macho de 1 año, lo que significaba que el Cordero de Dios, puro y perfecto, sin mancha o defecto, en el mejor de su vida, sería muerto por los pecados del mundo. 2. Tenía que esparcir la sangre del Cordero sobre los dinteles y los marcos de las puertas de sus casas, y esta es la promesa que recibieron. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Esto significaba que la sangre de Cristo
la cual sería por gotas en Getsemaní y fluiría del costado abierto al colgar el Salvador de la cruz, purificaría y salvaría a los fieles, y que, tal como aquellos en Israel fueron salvados en la carne por causa de la sangre de los corderos sacrificados que fue esparcida sobre sus puertas, así los fieles de todos los tiempos lavarían sus vestiduras en la sangre del Cordero eterno, y de él recibirían salvación eterna. Así como el ángel destructor pasó de largo sin herir a las familias de Israel por causa de su fe, tal como dijo Pablo de Moisés, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Hebreos 11:28. Y así el ángel de la vida da la vida eterna a todos los que confían en la sangre del Cordero. En cuanto al sacrificio del Cordero, el decreto fue que no debían quebrar ni uno de sus huesos, lo que simbolizaba que cuando el Cordero de Dios fuera sacrificado en la cruz, aunque quebrarían las piernas de los dos ladrones para inducir su muerte, no quebrarían los huesos del crucificado, para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Juan 19, 31, 36. En cuanto a comer la carne del cordero sacrificado, el mandato divino fue: ningún extraño comerá de ella, lo que significaba que las bendiciones del Evangelio son reservadas para aquellos que entran al redil de Israel, que se unen a la Iglesia, que llevan su parte de la carga en la obra del reino. También quería decir que aquellos que comen la carne y beben la sangre de Cristo, como él mismo dijo, tendrán vida eterna, y él los levantará en el último día. Juan 6, 54.5. Y así como Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, porque no creyeron la palabra del Señor, dada a ellos por medio de Moisés y Aarón, así el primogénito del Padre, que da vida a todo el que cree en su santo nombre, destruirá a los que no creen en el último día, a los que están en el Egipto de las tinieblas, cuyos corazones están endurecidos, tal como estaban el corazón de Faraón y de sus siervos. Punto 6. El primero y el séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura, los israelitas recibieron el mandato de tener convocaciones santas, y en esos días no se podía hacer ningún trabajo, excepto la preparación de los alimentos. Estas convocaciones eran ocasiones para predicar y explicar, exhortar y testificar. Nosotros asistimos a las reuniones sacramentales para ser fortalecidos en la fe y testimonio, y los habitantes del antiguo Israel concurrían a las convocaciones santas con el mismo fin. Sabiendo que todas las cosas funcionan mediante la fe, sería erróneo llegar a la conclusión de que es tan fácil para nosotros confiar en Cristo y en su sangre derramada por nuestra salvación eterna, como era para los antiguos confiar en la sangre del Cordero de sacrificio que fue esparcida sobre sus puertas para darle salvación temporal cuando el ángel destructor hirió a la tierra de Egipto. Fue naturalmente cuando Jesucristo y los 12 estaban celebrando la festividad de la Pascua que nuestro Señor instituyó la ordenanza de la Santa Cena, con los mismos fines y por las mismas razones que se efectúan los sacrificios durante los 4 milenios anteriores. Fue después de aquella Pascua final y del sacrificio del verdadero Cordero Pascual sobre la cruz que el día para la celebración de la festividad antigua cesó. Después de eso, Pablo pudo decir: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, y pudo dar la exhortación que de allí se originó. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Fue honesto que los israelitas pidieran prestado a los egipcios, según alguna visión de la Biblia, cosas que no intentaban devolver luego. Esto está en Éxodo 11:2. Adam Clarke, el erudito de la Biblia, comentó la traducción del vocablo hebreo
Saal, que en algunas versiones aparece como pedir prestado. Ciertamente no es una traducción acertada. El vocablo original Saal sencillamente significa pedir, solicitar, demandar, requerir, preguntar, etc. Pero no significa pedir prestado, en el sentido usual de esta expresión, aunque en algunos pasajes de las Escrituras así aparece. En este versículo y en el capítulo 12, versículo 35, el vocablo significa pedir o demandar y no pedir prestado, pues esta expresión sería un gran error. Dios mandó que los israelitas pidieran o demandaran cierta recompensa por sus servicios prestados e inclinó el corazón de los egipcios para dar libremente, y esto, lejos de ser un asunto de opresión, maldad o caridad, no fue sino una recompensa parcial por la larga y dolorosa servidumbre de 600.000 israelitas en Egipto durante un número considerable de años. Y no puede haber duda de que mientras duró su opresión no se les permitió acumular ninguna clase de propiedades, ya que todas sus ganancias iban a manos de sus opresores. Esto está en comentarios de la Biblia 1.307. Los egipcios, que parecen haber sido de corazón menos duro que su faraón y más impresionables ante los poderes de Moisés, respondieron a este mandamiento y parece ser que los israelitas llevaron consigo gran riqueza. Quizás algunos de estos bienes posteriormente fueron usados en la construcción del becerro de oro y en la construcción del tabernáculo. La riqueza proporcionada por los egipcios también dio cumplimiento a la promesa dada a Abraham de que los hijos de Israel saldrán con gran riqueza. Bien, ¿qué podemos decir de eso 12.2, en el cual dice el principio de los meses? Bueno, pues tal significado fue el acontecimiento que estaba por producirse, que el Señor mandó que Israel usara este hecho como principio de su calendario. Así, el calendario sacro de la festividad de los israelitas comienza con el mes de Abib, posteriormente llamado Nisan, que corresponde a fines de marzo y principios de abril de nuestro calendario, lo que se ha dado a llamar Año Nuevo Judío y que puede celebrarse en septiembre o octubre. Comenzó mientras los judíos estaban cautivos en Babilonia. Y si me permiten el comentario, esto de que corresponde a fines de marzo y principios de abril, me recuerda mucho a la Semana Santa que llevan a cabo los cristianos, o que celebramos en el mundo cristiano. Bien, sobre Éxodo 12, de versículos 8 al 10, que son las instrucciones para cocinar el cordero, diremos: el cordero tenía que ser asado, no cocido en agua. La descripción de todo lo que había que comer, dada en el versículo 9, explica Kein y Delich, indica que el cordero quedaba entero, de manera que ni la cabeza ni las patas le eran cortadas, ni eran quebrados los huesos, y las vísceras eran asadas en el vientre, junto con las entrañas, habiéndolas limpiado antes naturalmente. Es seguro que el mandamiento de asar el cordero no se fundaba en la rapidez del procedimiento, puesto que un animal entero puede ser hervido tan rápidamente como es asado, si es que no resulta más rápido aún, especialmente si tenemos en cuenta que los israelitas deben haber tenido recipientes apropiados para hacerlo. Debía ser asado a fin de poder ser puesto entero sobre la mesa y sin cambios en su constitución. Por medio de la unidad e integridad del cordero que les era dado a comer, los participantes eran ligados en una unidad indivisible y en comunión con el Señor, quien les había proporcionado el alimento. Sobre la Pascua, que ya hemos hablado antes, ¿por qué decimos que la Pascua es una ordenanza perpetua? Quizás os preguntéis. Bueno, la conmemoración de la Pascua fue una ley dada a Israel, la que debía continuar vigente hasta la expiación de Cristo, y su propósito era que los hijos de Israel recordaran la venida del Mesías, quien sería el Cordero expiatorio. Después de su crucifixión y resurrección, el Salvador mismo cambió esta ley, y desde entonces fue instituido el sacramento de la Santa Cena. Hoy día efectuamos el sacramento de la Santa Cena en lugar de la Pascua, porque ésta fue consumada plenamente por la muerte de Jesucristo y era una costumbre que indicaba la espera de la venida de Cristo y su crucifixión, y el cordero simbolizaba su muerte. La palabra perpetua usada en el Antiguo Testamento no significa necesariamente
hasta el fin de los tiempos, sino hasta el fin de un periodo en particular. Bueno, quizá muchos os preguntéis cuál es el significado del pan sin levadura y las hierbas amargas. Pues vamos a hablar sobre ello. La levadura era considerada antiguamente como símbolo de corrupción porque fácilmente se echa a perder y se llena de moho. Jesucristo empleó esta figura al advertir a los discípulos en cuanto a la levadura de los fariseos, Mateo 16:6, haciendo referencia con eso a la doctrina corrupta de aquellos, Mateo 16, del 6 al 12. Bajo la ley de Moisés no se podía ofrecer levadura al presentar la ofrenda por el pecado, como se puede ver en Levítico 6:17, lo que sugiere que la ofrenda debía ser sin corrupción alguna. Para los israelitas, comer el pan sin levadura simbolizaba que participaban en el pan que no tenía corrupción o impureza, en otras palabras, que comían el pan de vida, el cual es Jesucristo, Juan 6:35. El hecho de retirar del hogar toda levadura era un hermoso símbolo de quitar toda impureza del seno de la familia. Pablo recurrió a esta imagen del pan sin levadura cuando invitó a los santos de Corinto a apartarse del pecado, que se puede ver en 1 de Corintios 5, versículos 7 al 8. Y aquí hay una nota que dice: la comparación que Cristo hizo del reino de los cielos a la levadura en el pan no se refiere a la naturaleza de la levadura con relación a su capacidad de echarse a perder, sino a otra característica que hace que la masa crezca o leude. Mateo 13:33. Las hierbas amargas sirvían para que Israel recordara la esclavitud amarga y severa que tuvo que soportar en Egipto. Bueno, y antes hemos hablado de que había unos 600.000 hombres y tenemos que tener en cuenta que aquí se habla de 600.000 hombres y cada hombre tendría su mujer, así que estamos hablando ya de 1.200.000 personas. Y los niños, así que los eruditos y los estudiosos calculan que habría como en total entre hombres, mujeres y niños unos 2 millones de hebreos. Bien, así que vamos a hablar un poco sobre ello. La cifra mencionada en Éxodo 12, 37, 38 de 600.000 hombres concuerda aproximadamente, decía, con el censo oficial de los israelitas dado en Números 1, 45, 46. Allí, sin embargo, hombres solamente se refiere a los varones de por lo menos 20 años de edad que eran capaces de ir a la guerra. Este hecho significa que el total de los habitantes del pueblo fácilmente podían ser más de 2 millones de personas, que es lo que hemos hablado. Y se puede ver en temas suplementarios, sección E, el problema que presentan las cifras que se mencionan en el Antiguo Testamento. La multitud de toda clase de gente que aparece en el versículo 38 parece referirse a personas de otras nacionalidades que se unieron a los israelitas y los acompañaron en el Éxodo. Parecen haber sido las mismas personas mencionadas en Deuteronomio 29, versículos 10 al 11, que hacían labores domésticas para ellos. También más adelante se unieron a los israelitas en las rebeliones contra Dios, Números 11:4. ¿Cuánto? Es una pregunta, esta es una pregunta importante y que la tenemos en Éxodo 12:40. ¿Cuánto tiempo estuvieron en cautiverio los israelitas? Una buena pregunta. La Biblia contiene dos versiones del lapso de que Israel estuvo en Egipto. De acuerdo con Éxodo 12, 40, 41, el periodo fue de 430 años exacto. Pablo, sin embargo, en Gálatas 3:17, parece sugerir que pasaron 430 años desde que Abraham recibió el convenio hasta el Éxodo, aunque posiblemente Pablo haya querido decir otra cosa. El texto samaritano, uno de los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento, dice: y la permanencia de los hijos de Israel y de sus padres, la cual pasaron en la tierra de Canaán y en la tierra de Egipto, fue de 430 años, citado en Craque, Biblia Comentario 1:358. Otros textos igualmente significativos, sin embargo, no respaldan este comentario. Hace algunos años estaba de moda hacer remontar el Éxodo al siglo XV a.C.,
En Primero de Reyes 6.1 dice que transcurrieron 480 años desde el Éxodo hasta el cuarto reinado de Salomón, o sea, hasta el siglo XV. Además, fueron descubiertas las cartas de Amarna del siglo XIV, cartas de príncipes tributarios en Canaán a Menofis IV, el famoso Akenatón, que hablan de confusión en la tierra. El disturbio fue ocasionado por la poca severidad y la mala administración del gobierno egipcio y por bandas merodeadoras de bandoleros llamados Japirus. Los Japirus eran asociados en la mente de algunos eruditos con los hebreos invasores. Además, el profesor John Gaston, encargado de las excavaciones en Jericó, dijo que la ciudad había sido destruida a fines de la época del bronce, lo que coincidiría con el resto de la evidencia. La Biblia dice que esta ciudad fue la primera en ser tomada por los hebreos en Canaán, al marchar alrededor de sus murallas haciendo sonar sus trompetas hasta que las murallas cayeron, de manera que cierto número de factores convergieron para respaldar lo que parecía ser la fijación de una fecha bíblica definitiva para el Éxodo, y se pensaba que el faraón del Éxodo era Tutmés III, aproximadamente 1490-1435 a.C., o Amenofis III, aproximadamente 1406-1370 a.C. Hoy en día el concepto ha cambiado enteramente. Y luego hay una otra pregunta también que se hacen muchos y que está en Éxodo 12, 43, 51, la cual dice: ¿por qué no se permitía que personas que no eran israelitas comieran la cena de Pascua? Bueno, la Pascua era una ordenanza y ceremonia que identificaba a Israel como una nación escogida, un pueblo elegido por el Jehová, pueblo que a su vez había elegido servirlo. El Señor prohibió que los extranjeros o aquellos que no eran miembros del pueblo de Israel participaran de la Pascua, tal como ha establecido que la participación de la Santa Cena es solamente para quienes se han arrepentido y son bautizados y dignos de participar de ella. Tercer Nefi 18 y 16, 28 al 32. Versículo me refiero. Participar de la cena de la Pascua o de la Santa Cena sin haber sido convertido implicaría la renovación de los convenios que, de hecho, nunca han sido establecidos. El Señor siempre ha recalcado que si un extranjero quisiera celebrar la Pascua, debe unirse a Israel mediante la circuncisión o, en nuestros días, mediante el bautismo. Tercer Nefi 18:30. Y ahora ya estamos en el Éxodo 13, en el capítulo 13. Y vamos a ver por qué el Señor pidió para sí el primogénito de Israel. Además, el Señor, mediante el esparcimiento de la sangre del cordero sobre los marcos de las puertas de los israelitas, habiendo así salvado la vida de todo primogénito en Israel, tuvo derecho a reclamar los servicios de ellos en su causa. Pero el primogénito de los egipcios, para quien no fue ofrecido corderos en señal propiciatoria alguna, fue destruido, fue únicamente mediante la expiación y expiación que los israelitas se salvaron, y, bajo las circunstancias, debían haber muerto con los egipcios que estaban condenados, de no haber sido por la expiación y propiación de Cristo, de la cual la Pascua era un símbolo. De ahí que el Señor reclamara para sí a aquellos a quienes había salvado, y considerándolos como suyos, demandó sus servicios. Pero después, Números 8, 16, 18, aceptó a la tribu de Leví en lugar del primogénito de Israel, y como había más primogénitos que miembros de la tribu de Leví, la diferencia tenía que ser redimida con dinero, el cual era entregado a Aarón, un levita, como gran sumo sacerdote y representante del sacerdocio arónico. Números 3, versículos 50 y 51. Y esto se puede ver en Taylor Mediation and Atonement, página 108. De mayor significado es la verdad de que Cristo es el primogénito entre todos los hijos espirituales de nuestro Padre Celestial. Doctrinas y Convenios 93-21. Vino como Redentor, pagó el precio por todos y, por lo tanto, se justifica que solicite que lo sirvamos. Como dijo Pablo, todos los hombres somos comprados
por precio. 1 Corintios 6:20. La ruta que Israel tenía que seguir estaba señalada por un pilar de fuego que indicaba que el Señor iba delante de ellos. Habrían efectuado un viaje corto si hubieran estado preparados para seguir la ruta de la costa a través de las tierras de los filisteos hasta Canaán. Rasmussen, Introducción al Viejo Testamento 1:80. Su fe, sin embargo, no era suficiente para tal tarea. Dios nos requiere una prueba de fe mayor de lo que podemos soportar. 1 Corintios 13. La frase "subieron armados" parece implicar organización, orden y preparativos para un posible ataque, aunque la táctica de llevar a 2 millones de personas o algo más al desierto es absolutamente sorprendente. Este versículo sugiere que no fue una huida desorganizada, sino más bien un éxodo organizado u ordenado. Y hasta aquí la lección de hoy, mis estimados hermanos y hermanas. Espero que haya sido de vuestro agrado, y aunque esta lección corresponde a la conferencia de abril, es decir, la conferencia de la Iglesia, espero que estudiéis esta lección porque es muy interesante. Y esto os digo en la clase que corresponde esta semana de Ver Sígueme, en el nombre de Jesucristo. Amén.